La hipocresía rusa no tiene límites. Parece que los rusos ahora están enojados con el Papa, amenazándolo de muerte y llamándolo públicamente nazi. Todo este conflicto es simplemente absurdo, el crimen del Papa. Él solo pidió una paz justa y duradera en Ucrania y simplemente pidió que dejaran de matar niños y civiles. Ni mencionó a Rusia en su declaración, pero para un país que afirma ser el país más cristiano del mundo, esto fue algo inaceptable de decir. Incluso una cuenta prorrusa respondió diciendo que a nadie le importa un carajo lo que digas. Rusia también atacará tu dormitorio. Esta bancarrota moral no es nada nuevo. Los medios rusos han estado atacando a la Iglesia Católica desde el inicio de la guerra. Y ahora, mientras fracasan el ejército y la economía de Putin, lo único que queda por defender es la mentira de que Putin está defendiendo los valores cristianos. Todo esto comenzó hace unos días, cuando las fuerzas rusas lanzaron un ataque aéreo a gran escala sobre Kiev y otras ciudades ucranianas. Por esto, al menos 7 murieron y 36 resultaron heridas, incluidos 2 niños. Rusia también atacó redes de calefacción e infraestructura clave, porque quieren asegurarse de que los civiles ucranianos sufran durante el invierno. Esto es parte de la nueva estrategia rusa, donde quieren escalar la guerra contra los civiles y la infraestructura civil. Pero esta es una estrategia tan cruel que incluso el Papa tuvo que hacer una declaración en contra de esto. Y esto es lo que dijo exactamente. Sigo con dolor las noticias de los ataques. Sigo con tristeza las noticias de los ataques que continúan golpeando varias ciudades ucranianas, incluyendo Kiev. Causan víctimas y heridos, incluyendo niños, y grandes daños a la infraestructura civil, dejando a familias sin hogar. A medida que avanza el frío, les aseguro mi cercanía a las personas que están siendo tan duramente puestas a prueba. No podemos acostumbrarnos a la guerra y la destrucción. Oremos juntos por una paz justa y estable en la martirizada Ucrania. Creo que no importa si eres religioso o no, si eres católico o no. La declaración del Papa León XIV me parece algo con lo que todos pueden coincidir a nivel humano. No deberíamos atacar a los niños y no deberíamos ir tras civiles inocentes. Además, si revisamos la declaración, el Papa no menciona a Rusia, los rusos ni las fuerzas rusas. Pero aún así, esta fue una declaración inaceptable para muchos rusos y simpatizantes de Rusia, porque las respuestas bajo esta declaración fueron simplemente horribles. Aquí hay algunos ejemplos. Una cuenta que afirma ser simpatizante de Rusia, China e Irán dice: a nadie le importa un carajo lo que tengas que decir. Rusia también atacará tu dormitorio. Solo eres el líder de un culto de chícharos. Entonces, proteger a los niños para evitar que los maten te hace líder de un culto de chícharos. Como he estado diciendo todo este tiempo, no entiendo la lógica rusa en absoluto. Y esta ni siquiera fue una respuesta aislada. Otra cuenta tuiteó, esperando que el Papa fallezca y llamándolo nazi. Hay incontables tweets llamándolo nazi o simpatizante nazi solo por pedir la paz. Él dijo: no dañemos a los niños. Los simpatizantes rusos respondieron: ¿eres un nazi? Lamentablemente, esto no es nuevo. Esto ocurre desde el inicio de la guerra en 2022. El Papa Francisco destacó la brutalidad de algunos combatientes rusos, mencionando a chechenos y buriatos. Las llamó las tropas rusas más crueles en Ucrania, que cometían horrendos crímenes de guerra. Contamos con pruebas en video verificadas por investigadores independientes. Sin embargo, los rusos se molestaron cuando el Papa lo dijo. Así reaccionó la televisión del Kremlin. La ortodoxia es diferente. La ortodoxia es diferente al catolicismo, como la vida es diferente a la muerte, como dijo Berdyaev. El catolicismo, en la forma en que renació y ahora existe, trae la muerte. La muerte de la civilización rusa. El hecho de que por primera vez en muchos años el Papa se permitió hacer comentarios absolutamente inaceptables y fundamentalmente racistas sobre las naciones chechena y Buryatia. De los pueblos, ofendiendo su historia y religión, ofendiendo sus raíces históricas y religiosas, ofendiendo el lamaísmo y budismo, parte de la tradición de la cual el lamaísmo es parte, ofendiendo al Islam,
Yo soy... Aún no he visto ninguna condena severa por parte de los filósofos islámicos que viven fuera de nuestra tierra natal. Deberían decirle algo al Papa. ¿Tienen algo que decir en Aperinsky? Supongo que por eso Putin no asistió al funeral cuando el Papa Francisco falleció, aunque todos los demás líderes mundiales estaban ahí. O podría ser porque tiene una orden de arresto en su contra, ya que ha secuestrado a más de 20.000 niños ucranianos. Parece que Putin tampoco estaba contento con el nuevo Papa. Desde el inicio, el Papa León XIV ha sido muy vocal contra los crímenes de guerra rusos en Ucrania y la invasión de Putin. Escucha lo que dijo tras ser elegido Papa. Este problema afecta a todo el mundo. Hay muchos análisis que se hacen sobre el conflicto, sobre la guerra que actualmente está sufriendo Ucrania. Pero desde mi punto de vista es una política imperialista real, donde Rusia quiere conquistar un territorio por razones de poder de... Abogado y... Por lo tanto, la propia ventaja de Rusia, por el tema de la ubicación estratégica, así como por el gran valor de lo que representa Ucrania, tanto cultural como históricamente, y también en producción para Rusia. Y se está cometiendo, ya ha sido comprobado. No existen crímenes de lesa humanidad que sean cometidos en Ucrania. Pidamos mucho a Dios por la paz, pero creo que necesitamos ser más claros. Incluso algunos políticos en nuestro país no quieren reconocer los horrores de esta guerra y la maldad que Rusia está llevando a cabo en todas sus acciones allí, en Ucrania. Reacciona a toda su actividad en Ucrania. Ahora, por supuesto, comentarios como estos no ayudan al argumento de Putin de que está defendiendo los valores cristianos en Ucrania. ¿Y sabes qué más debilita el argumento de Putin de defender valores cristianos? Las iglesias rusas comentan sobre la guerra en Ucrania y las acciones rusas en ese país. Ahora, la gente tiene un rechazo psicológico a los acontecimientos actuales, y nosotros, los rusos, también. Y claro, los ucranianos que piensan que Rusia los ataca y destruye, así se ve desde fuera. Y ahora está claro que hoy Dios está castigando a la Ucrania, amante de Dios. Debemos comprender por qué el Señor castiga a Ucrania, por qué Ucrania. Sobre el odio actual de los ucranianos hacia los rusos, al final, los rusos solo son una herramienta de Dios. Es como un cinturón con el que un padre castiga a un hijo, y después de todo, un niño tonto e irracional realmente se enoja con el cinturón, y los niños a menudo esconden los cinturones con los que son castigados u otros instrumentos de castigo. Y todo porque piensan que ese cinturón los castiga. En realidad, no es el cinturón quien castiga a los niños, sino el Padre. ¿Quién es el Padre aquí? El Padre es Dios. ¿Por qué Dios castiga? Y Dios castiga al hijo que ama y al que no le obedece. ¿Qué empezó a sucederle a Ucrania hace 30 años cuando obtuvo su independencia? ¿Qué tipo de Estado empezó a formar Ucrania? Empezó a formar un Estado cuya ideología se basa en el odio a Rusia. ¿Y qué necesita entender Ucrania ahora? ¿Por qué Dios la está castigando? Cuando empezamos a ver lo que ha estado ocurriendo en Ucrania durante estos 30 años de independencia, nos horrorizamos. Hoy estos hechos se nos presentan de forma concentrada, es decir, propaganda en la televisión, aunque los conocemos desde hace 30 años. ¿Cómo se reescribió la historia? ¿Cómo se cultivó y fomentó el odio hacia Rusia y los rusos en sus libros de texto? ¿Cómo había laboratorios militares y biológicos ubicados allí en Ucrania? Y al final, ¿a dónde quiere llegar Ucrania? Ucrania ortodoxa. ¿Y a dónde quería ir Ucrania? Ella quería ir a la Unión Europea. Encima de todo esto, Rusia sigue atacando iglesias y pastores dentro de Ucrania, mientras culpa a Zelensky de ser él quien está matando el cristianismo. Y por eso Rusia necesita derrocarlo. En el informe en pantalla, un misil ruso destruyó el departamento de un pastor cristiano. De hecho, esta fue la segunda casa que Rusia les quitó a esta familia. En 2024 se mudaron a Kiev, tras la destrucción de su casa en la línea del frente por fuerzas rusas. Después, estando en Kiev, un misil ruso destruyó la suya. Tampoco fue un caso aislado. Unos días antes, en la última Navidad, Rusia atacó una iglesia en medio de la capital ucraniana. Aquí está, amigo del canal, Calen Robertson, cubriendo este informe.
Cualquiera que esté viendo esto desde Estados Unidos y diga que Putin es cristiano, que Cushing es la base, que Rusia es católica, que Rusia es cristiana. Bueno, las ventanas de la iglesia detrás de mí, las históricas y hermosas ventanas de la iglesia, fueron hechas pedazos por un misil ruso esta mañana en la capital, Kiev. Y no es la única vez que los rusos han hecho esto. Han destruido iglesias en todo este país desde 2022. Cuando estuve en ISIM hace unas semanas, vi un hermoso monasterio que ha sido destruido en Odessa. Destruyeron las iglesias porque no hay nada religioso en Rusia. Es una completa fachada. Y cualquiera que piense que, ya sabes, usando esta propaganda de que, Ucrania está metiendo sacerdotes a la cárcel, Ucrania es, ya sabes, son anticristianos. Los únicos sacerdotes arrestados en este país son agentes del Servicio Federal de Seguridad. Básicamente, usando a personas que van a confesarse para enviar sus historias de regreso a Moscú. Esto está pasando aquí. Este país es muy religioso. Aquí la gente asiste a la iglesia todos los domingos y muchos van diario. Yo lo veo. Ahora, Putin puede afirmar todo lo que quiera que está defendiendo los valores cristianos, pero las palabras importan mucho menos que las acciones, y sus acciones no están alineadas con los valores que quiere defender. Y ahora todo el mundo se está dando cuenta de eso. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Den like y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Soy Sam y nos vemos en el próximo video.